Hola, buen día. Bienvenidos nuevamente y gracias por su grata compañía, como todos los días. Y hoy, sobre todo en la edición esta número 89, de hoy lunes 19 de junio del 2017. Y pues las noticias siguen fluyendo a una velocidad prácticamente del sonido. Y el sábado, en la transmisión especial que hicimos desde allá, desde algún lugar en contacto directo con la naturaleza, tuvimos algunas fallas desgraciadamente con la señal de internet y pues no sabemos en realidad al final cómo quedó, pero sí se perdieron algunos de los puntos que abordamos y queremos repetirle uno en particular, que los rumores que se corren respecto a la violencia que hay en Coatzacoalcos, en todos lados en el estado, se desbordó, se disparó, se le salió de control al gobierno del estado, al gobierno federal, a los gobiernos municipales, aquellos que tienen policías. Y hoy, por ejemplo, aquí nos llega un reporte de que balearon a Toño Cervantes, apodado El Potro, que es inspector de comercio del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Lo balearon hoy ahí en la confluencia de las avenidas Díaz Mirón y Paseo Miguel Alemán. Ahí ya no es Carranza, ahí es Paseo Miguel Alemán. Todo indica que al salir de una tienda de abarrotes ahí fue agredido, y así como eso pues nos enteramos a cada momento, desgraciadamente, de situaciones tan desagradables y tan preocupantes como estas. Pero fíjense ustedes que el gobernador Miguel Ángel Linares, ya incluso recuerdan que les comentamos que en una de las visitas que hizo a Veracruz el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, había dicho que la situación de la inseguridad pública en Veracruz pues estaba en una situación preocupante, desesperante, porque no encontraban la forma de controlarla, o por lo menos abatir un poco los índices delictivos, pero que se iban a aplicar medidas más extremas y con la presencia de más elementos en aquellos municipios que llamó prioritarios. Y hoy el gobernador Miguel Ángel Linares anunció que pasado mañana, el miércoles 21, se inicia ese operativo de emergencia. No dio el nombre de los municipios donde se va a aplicar, pero no tenemos duda que están incluidos muchos del sur. Y dijo que no los daba para evitar precisamente mantener la secrecía de la información, para no alertar a quienes se conducen y se vienen conduciendo muy aceleradamente y violentamente fuera de la ley. Entonces, pues esperemos que este próximo miércoles las noticias que ya lleguen ya aplicándose estos operativos, esta nueva estrategia, que es de desear, si se desea, que por fin le logren encontrar la cuadratura a ese triángulo de la inseguridad pública, que en verdad creció a niveles extraordinarios que no se esperaban con la presencia de un nuevo gobierno, porque el mismo Miguel Ángel Linares en campaña aseguraba que iba a resolver esa situación, no dijo en qué tiempo, pero que iba a empezar por depurar los cuerpos policíacos estatales en la Secretaría de Seguridad Pública, porque no tenía duda que estaba infiltrada por el crimen organizado, y que tendría que hacer la depuración para todos aquellos elementos que no pasaran la prueba de confianza, empezando por el antidoping y el polígrafo, pues se tendrían que ir a la calle. Parece que en algún momento se habló de que habían salido 500 elementos de esa Secretaría de Seguridad Pública. Hace poco hubo por ahí una
protesta en la Academia El Encero por el despido, también dicen injustificado, de un número indeterminado de cadetes, los que están en la academia, vaya. Pero pues no debe ser gratuito, simple y sencillamente, si la corrupción, como se sabía, infiltró todas las áreas del gobierno federal duartista, pues la policía no podía ser la excepción. Y en este caso, pero sí se exigía y se exige que no se actúe a ciegas, como se están haciendo en algunas dependencias de gobierno, que sabemos cómo han dado de baja a mucha gente, han corrido a mucha gente por el hecho de haber colaborado con los grandes capos de la administración pública estatal veracruzana, como pues Vicente Benítez González, Edgar Espinoso Carrera, Eric Lagos Hernández, Gabriel de Antes Ramos, y toda esa Tarek Abdalá y toda esa gente cercana. Bueno, pues primero que se investigue, pero que se aproveche la experiencia de todos ellos en cada una de las posiciones. Pero pues desgraciadamente ese truco de los políticos y de la partidocracia de jugar a quítate tú para que me ponga yo, bueno, pues sabemos que incluso Yunes Linares tuvo que traer gente de Puebla que colaboró en el gobierno de Rafael Moreno Valle, que todo indica, dice, bueno, pues le entró con su cuerno a la campaña y hay compromisos contraídos y el pago de facturas que tiene que hacerlo. Pero en el caso de la corporación policíaca estatal, pues sí, debe sopesarse muy bien las medidas que se tomen para calificar, para juzgar y para condenar o echar a la calle a elementos que después, decíamos, les van a seguir la pista, porque si andaban mal estando adentro, pues por supuesto que van a andar mal, peor andando afuera. Y si los pierden de vista, pues esos mismos podrían en su momento dado haber acelerado la violencia, la inseguridad en Veracruz, poniéndose al servicio de quienes supuestamente aseguraba Miguel Ángel Linares, que ya estaban desde los tiempos de Duarte. Esperemos entonces que este miércoles 21, pasado mañana, cuando ya va a entrar en juego esta nueva operación seguridad veracruzana, pues sea cierta, efectiva sobre todo, y que dé resultados, los resultados esperados, no de la noche a la mañana, porque eso también hay que considerarlo. Es imposible que con la dimensión que tiene la inseguridad pública en Veracruz pueda resolverse inmediatamente, como se exige que la hubiese resuelto en los 7 meses, 6 meses y medio que lleva en el poder Miguel Ángel Yunes Linares. Pero hagamos votos, nuevamente decíamos, renovémosle la confianza y sobre todo para que él pueda demostrar, y con la participación, no va a estar solo dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, no, viene el Ejército, viene la Naval, viene la Policía Federal y todas las corporaciones federales y estatales van a estar en Veracruz. Así se anunció y ojalá así sea. ¿Por qué? Porque pues van a hacer una operación extraordinaria como nunca se había hecho, porque siempre viene la policía, la Fuerza Civil de Veracruz, la Policía Militar y otras corporaciones federales que pues no han podido. ¿Por qué? Porque la dimensión del problema es mayor a la capacidad de ellos. Entonces, ahorita en este momento, qué bueno que ya la Sedena, por ejemplo, la propia Secretaría de Marina Armada de México y el gobierno de Veracruz, pues ya hicieron un análisis profundo, a fondo, de cómo está la situación de la inseguridad pública y qué es lo que hacía falta hacer. Y se entiende, o así debe entenderse, que ya a partir del miércoles tendremos una nueva estrategia de ataque, de confrontación contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra todo lo que represente un riesgo para la seguridad de los veracruzanos, y garantizarles que su vida y sus bienes están bajo resguardo de las
del operativo que se va a poner en marcha, porque decíamos ahorita, les informamos de este crimen. Ayer localizaron otro cuerpo por aquí entre la playa y la colonia, o ayer ya tarde, entre la playa y la colonia Veracruz. Y bueno, ¿para qué le seguimos si no nos va a alcanzar el tiempo para enumerar cuántos delitos se cometen a diario en toda la región, en todo Veracruz? Y pues hacemos votos nuevamente, porque a eso tenemos que apostarle, porque siempre se ha dicho que debemos desear que a nuestros gobernantes les vaya bien, para que a nosotros, los gobernados, nos vaya mejor, pero que se hagan las cosas como se supone, que después de casi 7 meses, por fin entendió Miguel Ángel Yunes Linares cuán grande, cuán enorme, cuán inmenso es el reto que le heredaron en ese sentido, en ese renglón de la seguridad pública estatal, que se transformó, se salió de control para caer en una inseguridad pública preocupante, que lastima, que hiere, que agrede. Y hoy, por ejemplo, nos enteramos de un atraco que sufrió el ex subprocurador de justicia y ex candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos por el Movimiento Ciudadano, el licenciado y maestro Jorge Yunes Manzanares, que en su columna, que ya está en cebejara.com, narra cómo le habló su esposa, que al regresar a casa, después de ir a ver algunas cosas con su hija, regresó y encontraron la puerta de la casa destrozada. Y lógicamente, pues los amantes de lo ajeno sacaron todo lo que pudieron llevarse de valor. Y así a él ya había sufrido otros ataques en sus vehículos, en sus unidades motorizadas. En 2 casos prácticamente se las despedazaron con marros o no sé cómo, venganzas de cobardes, porque él se puso a escribir y a cuestionar en tiempos de Luis Ángel Bravo Contreras, se puso a cuestionar la actuación de la policía ministerial, de los fiscales, de los agentes del Ministerio Público y del propio fiscal. Y él siempre no ha tenido duda en señalar que fue una venganza, pero él decía, ¿para qué denuncio? Si simple y sencillamente los mismos a que les pediría justicia son quienes me están preparando esos ataques cobardes. Y hoy, bueno, pues no fue la excepción. Él cree que de por ahí también vino este robo que sufrió en su domicilio particular, y donde por fortuna, y como dicen, de los males el menos, pues menos mal que fueron cosas materiales y que no estaba la familia en casa. Pero insistimos, vámonos hacia el próximo miércoles para ver cuál es la nueva estrategia que va a aplicar el gobierno federal y el gobierno estatal en todo Veracruz, porque en todos lados de la entidad se cuecen habas en materia de inseguridad pública. Y fíjense ustedes que el sábado les platicamos ya les habíamos comentado sobre algunos rumores, sobre información que nos había llegado de fuentes confiables, decíamos, que se mueven en derredor del equipo de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el presidente municipal electo de Coatzacoalcos, y que Luciano Cervantes Jiménez, que ha estado muchos años desde los tiempos de Marcelo como director de contabilidad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, sería el futuro Contralor General del gobierno de Víctor Carranza. Luego el compañero columnista Gerardo Enríquez Aburto, de todos nuestros respetos y afectos, comentó en su columna días después que no iba Luciano Cervantes Jiménez para la Contraloría, sino que iba a ser el tesorero.
ya se había hablado también que el tesorero podría ser Mariano Moreno Canepa, que lo fue con Iván Gilman Chapoy, y después fue síndico único en el gobierno de Marco César Teruel Cotero por una posición del grupo Integra de Iván Gilman, que le dieron en el PRI esa posición de la sindicatura primera o única. Y salió Mariano, se comentaba que podría ser el tesorero de Víctor Carranza, y salió a aclarar por conducto del también compañero columnista de todo nuestro afecto y respetos, Federico Lagunes Peña, que no le interesaba ser tesorero y que no iba para tesorero. Pero el sábado nos llegó la información de que sigue firme Luciano Cervantes Jiménez para Contralor General de ese nuevo gobierno carrancista, y que para la tesorería sigue nombrándose, sigue mencionándose, y ya casi amarrado Mariano Moreno Canepa. Mientras que para obras públicas iría Jonathan Gilman Chapoy, también es ex dirigente del Grupo Integra, fundado por su hermano Iván, y que para la dirección de egresos de la próxima tesorería municipal iría el ingeniero Pepe Peña, que esposo de la diputada Rocío Nale García, los dos compadres de Víctor Carranza, que trabajaron, coincidieron en el complejo petroquímico Pajaritos, de donde los tres son jubilados, ahí donde se habló de aquellas situaciones de una compra de tubería pagada al doble y en dólares y autorizada por el superintendente de recursos materiales, que no era otro que Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Él ha dicho que no, que lo exoneraron, pero le han aclarado que no fue exonerado por la Auditoría Superior de la Federación, sino que una vez cumplido el castigo que le impusieron, la inhabilitación, pues regresó al trabajo, regresó, sí, claro, no lo que se llevó, sino al trabajo, y finalmente pues le dieron, le permitieron hacer uso de su derecho de jubilarse. Y así están hasta este momento las cosas, por ahí en esa latitud del gobierno del cambio que viene, y que pues todo sea, insistimos, para bien de Coatzacoalcos, solamente que ya conociendo estos nombres pues empiezan los rumores, las conjeturas, se opina que pues pinta para más de lo mismo, y ojalá nos equivoquemos, tal vez no sea así, tal vez se hable de otros personajes que podrían llegar, pero hasta donde sabemos, y con eso de que Víctor Carranza ni fu ni fa, no habla, no dice, no opina, no informa, está encajonado, acartonado, y no lo dejan hablar, y cuando lo dejan hablar pues no puede, se equivoca, o se atropella, o confunde fechas, se le olvidan nombres tan especiales como el de su hija, y esperemos en verdad, que decíamos que lo pongan al tanto de todo, porque cómo era posible, decíamos, que no supiera cómo se está avanzando en el proyecto de las zonas económicas especiales. Por cierto, que el miércoles pasado les comentamos aquí lo que informó el director general de la Administración Portuaria Integral, la API, Ovidio Noval, el doctor Ovidio Noval Nicolau, que está en marcha el proyecto, que ya se adquirieron 300 hectáreas del ejido, de la zona del ejido 5 de Mayo, donde se instalará un clúster industrial, y que también se estarán viendo otras 300 hectáreas de petróleos mexicanos, más o menos a la altura de donde está sale el túnel por el lado de Villa Allende, y que estaban negociando con petróleos mexicanos para ver si era por compra, si era por renta, si era por comodato, si se asociaban con los que iban a llegar, en fin, una serie de alternativas que hay. Entonces, sí hay información, se tiene información sobre las zonas económicas especiales, que por fortuna están prácticamente
a la vuelta de la esquina. Decía él que ya para el próximo mes de julio saldría ya la declaratoria oficial del proyecto, e inmediatamente se esperaría el decreto que firmaría el presidente Enrique Peña Nieto para iniciar ya de hecho con el ataque de ese proyecto que decíamos será un ábrete sésamo. Así tenemos que verlo, así tenemos que imaginarlo, por la necesidad extrema que existe en toda la región de atraer inversiones y de generar empleos bien pagados, por supuesto. Y por cierto, que hablando de las situaciones que prevalecen en todo México en este momento, en víspera del 2018, pues la guerra sucia está a la alza. Lo vemos, decíamos, la confrontación directa y sin escalas que traen los yunes azules contra los yunes tricolores, y cómo pues no duermen ni uno ni otro con eso de que el enemigo madruga, y para uno que madruga otro que no duerme. Pero hoy, por ejemplo, nos enteramos que ya también metieron a esa guerra sucia al 2 veces alcalde y una vez diputado local, Marcelo Montiel, que ya también le empezaron a tupir. Y decíamos aquí que alguna vez coincidimos en pleno proceso electoral, coincidimos por ahí en algún café, y yo le preguntaba: ¿qué hubo, Marcelo? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Casi te mataron políticamente, físicamente, que te estás muriendo. Y que me dijo: no, don Carlos, aguánteme, nos vemos después de que termine este proceso electoral. Y según también ya les habíamos dicho, que según esto, pues él buscaría ser senador de la República, por Veracruz, por supuesto. Entonces ya lo metieron a ya lo subieron a ese ring, a esa arena. No se subió, lo subieron, pero el hombre es muy discreto, sabe, es político, no hay duda, y sabe que son los gajes del oficio político, y que él dice: bueno, si me saben algo, por principio que me registren, y si me saben algo, que lo comprueben, porque el que acusa tiene la obligación de probar. Y a ver hasta dónde sigue llegando esto, porque ya por ahí, por Chihuahua, ya por el norte del país, no sabemos exactamente, creo que en Chihuahua fue, que por allá de gira López Obrador dijo que viene por la cuarta transformación de México. Así, sin más detalles, dijo que él va a ser el paladín de esa cuarta transformación de México, que primero fue la independencia, después la guerra de las reformas, después la revolución, y ahora él viene por la transformación democrática del país. Y después de escucharlo, y después de leer al ingeniero Leonel Ordaz Hernández, fundador de Morena aquí, y que renunció a ese partido por los cochineros antidemocráticos de López Obrador, pues dice uno: ¿cuál democracia? ¿De qué democracia habla? Y cuando escuchamos aquí no solo al ingeniero Leonel, al licenciado Carmona y a otros más que les dieron a tole con el dedo con la convocatoria para elegir al candidato a presidente municipal de Coatzacoalcos, y por caprichos de Rocío Nale fue su compadre Víctor Manuel Carranza Rosaldo el candidato y hoy presidente municipal electo, y que dicen: bueno, se pasaron por abajo del Arco del Triunfo la convocatoria, y no hubo tal asamblea para votar al candidato. Desconoció a los comités municipales Rocío Nale, y aquí en Coatzacoalcos quitó a quien era el presidente y nombró delegados, y aquí el delegado fue su compadre Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y automáticamente todos los demás delegados, como Esmeralda Mora Zamudio y Benanchital, fueron los candidatos a las presidencias municipales respectivas. ¿Y dónde está la cuarta transformación de que nos habla Andrés Manuel López Obrador? Pues la verdad que
no la vemos por ningún lado, y les decíamos, no tenemos nada contra él en lo personal, porque ni siquiera hemos cruzado jamás palabra con él, pero somos seguidores, observadores de la gente pública, y él en realidad no tiene, yo no le veo estatura de estadista, no le veo capacidad para, ya no para debatir, sino para dialogar. Se impone, denuncia el ingeniero Leonel Ordaz Hernández, que pues no escucha a nadie, a la militancia, los atropella, los insulta, los desprecia, y dice, ¿qué clase de líder puede ser este hombre cuando que no tiene esa disposición para descender, porque pues anda muy arriba según él, el mesiánico? Y entonces yo así lo veo también, y yo nunca he tenido la oportunidad de platicar, porque el día que yo lo tenga en alguna rueda de prensa le voy a hacer preguntas que seguramente no le van a gustar, pero se las tengo que hacer en mi condición de periodista y como ciudadano, ¿verdad? Porque pues para eso el hombre público tiene la obligación de atender los cuestionamientos, con todo respeto, por supuesto, que se le formulen, pero el problema de él, ya ven cómo en Veracruz el trato que le dio a muchos compañeros que iban a entrevistarlo, y les decían que ellos iban de parte de Yunus Linares y que ellos también eran de la mafia del poder, y no nos pareció lo que hizo Jorge Morales Vázquez, el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, que dijo que lo iba a denunciar, es decir, que interpuso una denuncia contra López Obrador por el atropello, los insultos contra los periodistas veracruzanos. Y dije, bueno, pues esto de qué se trata, ¿no? No se trata de que la SEAP nos defienda en ese sentido, creo que hay otras cosas a hacer, y de ahí mi sospecha de que Jorge Morales Vázquez pues estaba sirviendo a intereses y a consignas del gobernador Miguel Ángel Linares, que trae un pleito casado con López Obrador por los intereses políticos que representa nuestro querido estado, ¿no? Pero de ahí en fuera, como ahora con la nueva ley esta, que la iniciativa que presentó el grupo legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso veracruzano y que envió a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, que les hablábamos el sábado y les hablamos también el viernes, que para que en realidad al periodista se le pague, los dueños de medios en general les paguen lo que deben pagarles, como de acuerdo a su profesión, a los riesgos de esta, y una serie de cosas que digo, pues primero debieron empezar por donde debieron empezar, en dialogar con los periodistas, todos, de la región norte, de la centro, de la sur, y también con los dueños de medios de esas tres regiones, para saber la disposición que pudiera existir de cada una de las partes, para saber qué se puede hacer, porque no se le puede obligar a los medios de comunicación, a los dueños, a que paguen lo que nunca han pagado, porque en base a qué se va a firmar un contrato colectivo de trabajo, se van a firmar convenios. No se puede hacer por decreto, vaya, porque entonces pues va a haber despidos, van a cerrar las fuentes de empleo, y lo sabemos los periodistas cómo funciona esto, y así ha funcionado siempre. Y decía yo, prefiere el reportero, el trabajador de los medios, ya sea impresos, electrónicos, de la radio, la televisión, la internet, prefiere tener el sueldo que le den y emparejarse pedaleándole, decíamos, para vender publicidad, y pedaleándole después para que le paguen las comisiones, y así como eso, otras situaciones que las que tiene que llegarse, y el famoso chayote, que eso ya está institucionalizado, y que lo saben los dueños de los medios, pero lo dejan correr, porque pues así se ha estilado, así funciona esto del periodismo, no hay duda, nos consta. Y les decía yo como un querido amigo, Memo Cerecedo, que en paz descanse, excelente redactor, me decía: Carlitos, no pidas, pero si te dan, agarra.
Así era y así ha sido siempre. Pregúntenle ahorita a todos los nuevos valores del periodismo que tenemos, a los periodistas en general, cómo vivimos. Y luego que seguridad social, ¿dónde está la seguridad social? Si se muere un compañero y tenemos que andar pidiendo al gobierno, a la autoridad en turno, que nos ayude para pagar la funeraria y pagar el cementerio y pagar todo y darle algo a la familia. Por eso cuando asesinaron a Goyo Jiménez, ¿se acuerdan que se hizo un escándalo y vinieron Reporteros Sin Fronteras, reporteros de a pie y otros organismos con rango internacional que hicieron un gran escándalo? Y yo entonces propuse que no nos dejáramos utilizar porque ya eran ataques directos a los gobiernos estatal y federal, y que por qué no pensábamos en crear un fideicomiso para precisamente empezar con la familia de Goyo, dónde se quedaba esa familia, cómo iba a quedar, y así como todas las demás familias de los compañeros que han asesinado o que han muerto por cuestión patológica, vaya, cuestión natural. Pero pues todo queda en puro rollo, todo queda en puro verbo. Y en esta ocasión, decía yo, lo peor sería que el grupo legislativo del PAN en la 64 legislatura estatal nos quisiera utilizar para los agravios que el gobernador quisiera cobrarle a los dueños de medios. Porque ustedes saben cómo ha venido toda la situación desde antes del 2010, desde cuando jugó por primera vez contra Javier Duarte, se le atacó, y también después, ahora, contra Héctor Yunes Landa, se le atacó y ha levantado la canasta de los convenios, y pues lógicamente hay pleito, hay confrontación, y no nos cabe duda, decíamos el sábado, que esta iniciativa del grupo legislativo del PAN pudiese ser, ¿por qué no?, una estrategia del gobernador para echarle a los periodistas, a los que hacemos periodismo, a los que andamos en la calle, a los que andamos trabajando siempre y vivimos de esto, pues contra los propietarios de medios, a quienes muchos de ellos les quedó a deber millones de pesos Duarte, y ¿sabe qué? Pues yo no voy a pagar nada, yo no voy a pagar, que les pague aquel que les ordenó pegarme. Pues no, los dejó colgados de la brocha, también como a muchos empresarios y a cuánta otra gente, no, hoteleros, restauranteros, taxistas, vaya, hasta los músicos que fueron a amenizar, a alegrar los juegos aquellos centroamericanos y del Caribe, de los que nuestro estado fue sede, siendo gobernador Javier Duarte. Así está la situación en este caso y en todos los demás que estamos viviendo en este momento, en esta política nuestra, política a la mexicana. Ya sabían ustedes que los hijos del ex gobernador Javier Duarte y de Karime Macías de Duarte, que viven en Londres, Inglaterra, estudian en el mismo colegio donde estudiaron los hijos del príncipe Carlos y de la princesa Diana, Lady Diana. ¿Sabían ustedes? Bueno, pues para que estén enterados de dónde están nuestros impuestos, dónde están nuestros dineros veracruzanos. El licenciado Jorge Yunis me manda un mensaje. Saludos, amigos Sebejara. Estamos peor ahorita. Hace unos minutos balacearon en pleno centro a un director de alcoholes, el que le decíamos. Desafortunadamente aquí en Veracruz, en el gobierno anterior, decir la verdad estaba prohibido, y todo indica que está pasando lo mismo en este gobierno. Afortunadamente en mi caso fueron cosas materiales. Así es, amigo, así lo decía yo. Afortunadamente no estaba la familia en la casa, y lo demás, lo material, se repone, con esfuerzo se repone. La vida, el honor de la familia, son sagrados. Entonces, de los males el menos, mi estimado amigo, y pues a seguir luchando. Tú eres hombre de lucha, eres producto de la cultura del esfuerzo, y sabemos que no te van a amedrentar,
porque ya estás curtido y también ya abrazaste la cuestión periodística, y creo que sabes cuándo la vas a dejar, nunca, y menos con estas ingratas experiencias que estás viviendo tú y familia. Te abrazo, los abrazo, y a seguir luchando, que para eso estamos aquí, mi querido amigo. Pues creo que por hoy es todo. La terrible Evita se nos estaba escapando, la terrible Evita Cadena Sandoval, que ya se fue a la Comisión de Derechos Humanos, ya lo había dicho, ya presentó una denuncia, y no solamente, ahora ya va a ser internacional, también se va a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, porque dice, a raíz de que desecharon sus alegatos para evitar el desafuero, que dicen que ya el dictamen podría estar listo entre el 6 y el 7 del próximo julio, pues fue a reclamar esos derechos humanos, ciudadanos, políticos, partidistas, porque dice que definitivamente, y como es independiente, todos los partidos se le están echando encima. ¿Y por qué a mí? Dice, ¿por qué solamente a mí? ¿Por qué no actúan también con los recaudadores del dinero para López Obrador? Y dio nombres y apellidos y cargos, la diputada federal y el diputado local, Rocío Nale García y Amado Cruz Malpica. ¿Por qué a ellos no los están apretando, persiguiendo como a mí me persigue? Dice la terrible Evita Cadena Sandoval, que ya decíamos, sabe demasiado, y que esperáramos más noticias que iba a producir, que iba a generar, que iba a soltar, que iba a vomitar, y ya lo vimos hoy. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya tirándose directamente a la yugular a los dos que según ella son los recaudadores oficiales de López Obrador. Rocío Nale enviándola a pedir, según ella, para la campaña, y Amado Cruz Malpica administrando los bonos de 1.200.000 pesos mensuales que le dan a su fracción en el Congreso del Estado para gastos menores, para lo que gusten más, para maiciarlos, vaya. Pero que nunca llegaron a los 11 o 12 diputados que tenían, porque parece que de los 12 que tenía, solamente le quedan 10 como aquella canción, recuerdo, y de los cochinitos, o no sé qué, pero de los diputados, ya se le fue Sebastián Reyes Arellano, y ahora la terrible Evita Cadena Sandoval, que sigue dando de qué hablar, porque decíamos, Evita, la terrible, sabe demasiado. Por hoy es todo, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión número 89 de Política a la Mexicana. Dios mediante, mañana aquí estaremos con ustedes, pero si hay algo antes, no duden que estaremos para informarles, como siempre lo hemos hecho. Gracias, mil gracias por seguirnos, apoyarnos, por seguirnos, y por todos sus comentarios, por todas sus críticas, incluso decíamos, pero dando la cara, por favor, como nosotros la damos, para ustedes y por respeto a ustedes. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.